perfectamente, sin problemas. Yo a vosotros. Acabo de iniciar la grabación. Pues nada, ahora sí se nos ve a los tres muy bien. Y podemos, a ver, hablar de... Yo sé que José Antonio sí tenía un tema... Sí, además es si leo, si recito mantras, si hago pues interiormente pues bastante meditación, pero lo que sí tengo verdaderas dificultades es en cuanto a expresarme y aconsejar, sobre todo por lo menos a mis hijas, porque muchas veces yo no sé si es la falta de práctica o lo que sería, y ahí ando quizás un poco flojo. Incluso me llego a desesperar, fíjate lo que te digo. No sé si es por no saber realmente explicarme o porque muchas veces quiero decir una cosa y termino aconsejando la contraria. Fíjate lo que te digo. Me imagino que realmente tú, que eres un dialogante increíble, ya tendrás ciertas pautas o ciertas dones para seguir unos esquemas, como si dijéramos, ¿no? Yo, cuando hay algo que quiero hacer bien, le pregunto a mi maestro. Entonces recuerdo una comida hace 5 años o 4 años, una comida que tuvimos y había bastante más gente, estaríamos 10 o 12 devotos y el maestro. Y en esa comida le preguntamos cómo había que hablar. No sé si fui yo el que le hizo exactamente esa pregunta, pero alguien se lo preguntó y la pregunta fue exactamente así: maestro, ¿cómo hay que hablar a la gente? ¿Cómo hay que decirle las cosas a la gente? Y él contestó, bueno, sabéis que él habla en inglés, ¿no? Él no habla castellano. Entonces voy a intentar traducir, porque recuerdo una palabra que sí que era softly. Softly es blando. Soft es algo blando, tierno, dulce, ¿no? Luego dijo, recuerdo perfectamente lo de softly, la verdad, dijo, siempre decir la verdad, siempre tenéis que decir la verdad. Tenéis que hablar con ternura, con cariño, y intentar transmitir las cosas con mucho amor. Yo creo que cuando hablamos a otras personas, más allá de lo que queremos decirle a otra persona, es muy importante el cómo se lo estamos diciendo a otra persona. Y además, me viene muy bien que me digas esto, porque el viernes alguien en el trabajo me hizo perder por primera vez desde hacía mucho tiempo, no recuerdo, mis formas. Y precisamente perdí mis formas por lo que te pasa a ti con tu hija. Porque es una persona que en mi trabajo me hace sentir afecto. O sea, he generado una emoción de cariño o de afecto hacia esa persona, y más que un simple compañero de trabajo, o en este caso él representa una compañía con la que yo trabajo, más que él representar la compañía con la que trabajo, me representa a mí una persona con la que yo tengo afecto, con la que yo tengo un roce constante y le tengo un cariño. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos cariño es cuando más fácilmente nos dejamos llevar por lo que queremos decir y no por cómo debemos decirlo. Por eso el maestro, cuando le preguntamos cómo tenemos que hablar a la gente, hizo mucho énfasis en la forma, porque cuando tú quieres a alguien, pierdes el sentido de la forma y te importa más lo que le quieres decir, porque digamos que no tiene importancia la forma en que se lo digas, porque como le quieres, como es una persona que está cerca de ti, como es una persona que te tiene que entender, como es una persona que comparte cosas contigo, pues la forma no es lo importante es lo que tú le tienes que decir. Y te pierdes en lo que tú le tienes que decir y te olvidas de la forma, que es lo que me pasó a mí el viernes. Le he pedido perdón desde el viernes hasta este momento de ahora 25 veces. No sabéis cuántas veces le he pedido perdón. Y se lo he dicho claramente, le digo, Fernando, te tengo tanto afecto que la confianza da asco. Y te dije lo que pensaba con palabras y con formas que no tenía que haber usado, porque estamos trabajando. Y el hecho de que tú, bueno, personalmente yo lo que sentí en el momento en que él me dijo eso es que me estaba reventando mi negocio y me lo estaba robando. Entonces, claro, si tienes afecto, dices, pero tío, ¿cómo te atreves a intentar robarme mi negocio, a intentar robarme mi esfuerzo, mi sacrificio de años? ¿Cómo te atreves a intentar quitarle el valor y apropiarte de ello como si no tuviera ningún valor, cuando a mí me ha costado la misma vida llegar a tener
este esfuerzo convertido en una realidad. Entonces, claro, mi manera, en vez de decirlo como lo estoy diciendo a vosotros, oye, perdóname, este esfuerzo, este sacrificio es de mi compañía, no es de tu compañía. Tu compañía no puede disponer de esto que es nuestro como si fuera suyo. Tendremos que negociar y llegar a un arreglo para que yo te facilite este servicio y tú lo compartas o lo pagues o ya veremos cómo. Pero en vez de esta conversación tan perfectamente comprensible que estoy teniendo con vosotros, con palabras adecuadas y con un tono adecuado y con cierto, yo estoy hablando hacia vosotros con afecto, con ternura de alguna manera porque os estoy intentando enseñar algo, pues yo a él no pretendía enseñarle nada, utilizaba palabras disonantes, utilizaba un tono muy fuerte, incluso levanté la voz, no quiero decir que chillé porque no es verdad, lo que pasa es que yo soy muy vehemente, cuando hablo con emoción, pues levanto el tono, entonces levanté el tono, utilicé palabras inadecuadas, vamos, que dije tacos y joder, pues no, o sea, yo en una charla normal a lo mejor suelto un taco, pues a él en 15 minutos igual le solté 15. Entonces, no, no estuve bien, pero ¿por qué? ¿Por qué no estuve bien? ¿Por qué después de tanto tiempo me viene y me sucede esto ahora? Porque le tengo afecto a esta persona y tengo la sensación de que tengo la libertad de decirle lo que siento y no me pongo ningún límite ni me pongo ningún filtro. Entonces es muy importante cuando hablamos con la gente que queremos que le demos mucha más importancia al filtro, a la forma, al tono, a utilizar ternura, cariño, decir la verdad. Hay otra cosa muy importante, es decir solo cosas buenas. Esto recuerdo que cuando el maestro nos habló de cómo había que hablar a la gente, me acordé de Sócrates, que le preguntó un alumno, estaba él meditando. Hola, Arnaf. Julio. ¿Qué tal, Arnaf? Estaba Sócrates meditando en una fuente. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol. Estaba Sócrates meditando en una fuente y un alumno fue increpando a Sócrates diciéndole, maestro, es que un compañero me ha hecho... Y entonces le dijo, detente un momento. Y le preguntó, ¿lo que me vas a decir es verdad? Y él pensó, sí, esto es verdad. ¿Lo que me vas a decir es bueno? ¿Es algo bueno de alguien? No, él estaba insultando. Hola, Isti. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, está dando una clase, dile hola y vete. Vale, hasta luego. Bueno, Hasta luego, Misty. perdona. Nada, no, hombre, son tus hijos. Entonces, le dijo, lo que me vas a decir es bueno, ya no era bueno, ya lo que le iba a decir no era algo bueno porque era algo malo de otra persona. Y luego le dijo, lo que tú vas a compartir conmigo, si no es verdad o si no es bueno, o si no es mejor que no decirme nada, si no me va a aportar ningún valor, pues no me lo digas, ¿no? Entonces cuando esto es una historia que está escrita en uno de los libros acerca de cómo Sócrates educaba a sus alumnos, ¿no? Y cuando Gurudev me habló de esto, me hizo recordar aquello que había leído de Sócrates, ¿no? Y digo, pues está diciéndome realmente lo mismo. Cuando le hablas a alguien, no es tan importante qué le vas a decir, pero sí. O sea, vamos a ver. No es tan importante qué fondo es la transmisión que tú le quieres dar de la idea, qué le quieres transmitir como la idea, no es lo más importante. Lo más importante es que esa idea sea buena, sea algo positivo. Si lo que le vas a decir es recriminar o reprochar, entonces la culpa es tuya, no lo estás haciendo bien. Lo que tienes es que darle algo positivo para resolver el problema que tú le tienes que reprochar. Entonces, no le lleves el problema, llévale la solución. No le digas a tu hija, José Antonio, no le digas a tu hija, hija mía, porque tú gritas mucho. Esto es un problema. Lo que le tienes que decir es, hija mía, cuando hablamos a las personas con un tono de voz leve, afectuoso y cariñoso, las personas se sienten cómodas y les transmite una emoción positiva. Y tú tienes esa habilidad y esa capacidad, pero no la sueles usar. ¿Por qué no practicamos para que aprendas a decirle a la gente las cosas con afecto, con ternura, en el tono adecuado? Porque si practicamos, tú que tienes esta habilidad, lo vas a hacer muy bien. ¿Veis? Y además, hay mucha diferencia.
de hacerlo, como bien decías, de hacerlo con alguien pues que lo ves de vez en cuando, a hacerlo con alguien que realmente pues le tienes cariño, le tienes, pues como puede ser una hija o con la mujer, porque muchas veces, claro, te das cuenta a posteriori cuando lo has explicado tú, de que sí, dices el mensaje a cuestión de que pierdes las formas realmente. Cuando con alguien que... sí, sí. Entonces, recordad lo que decía el maestro, con palabras tiernas, con afecto y con cariño, y que sea siempre la verdad. Y luego recordad lo que decía Sócrates, que sea positivo, o sea, que sea siempre positivo. Eso también lo dijo el maestro. Only good things, me dijo. You have only to talk good things. Solo tienes que hablar de cosas buenas. No tienes que hablar de cosas malas. Las cosas malas no necesitas hablar de ellas. Tú tienes que procesar la información para transmitirla a la otra persona solo en lo positivo, solo en qué bueno está esto, o qué bien que se rompió este plato porque estaba viejo, vamos a buscar uno nuevo para ponerlo en la mesa, o qué bien que hoy aprendiste algo nuevo gracias a que te equivocaste con esto, que no puedes decir es que cometes errores, no, puedes decir es que qué bien que esta comida no salió buena porque así aprendes que hay que poner más levadura, o que hay que poner más tomate, o que hay que poner menos sal, o que hay que freír menos o poner más tiempo al horno. Tienes que abrir la positividad en el mensaje de la comunicación. Entonces, tierno, dulce, amable, positivo, la verdad, y que sea mejor que el silencio. Si no vas a decir algo que es mejor que te calles, pues cállate. No merece la pena, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿cómo lo decimos? ¿Vale? ¿Cómo lo decimos? Luego, ¿qué decimos? Es más importante que sea positivo, que sea bueno, que sea realmente tierno, que sea afable. ¿Por qué? Porque en el fondo el mensaje no es más importante que la emoción que causa. La emoción que causa es mucho más importante que el mensaje. Es decir, ¿tú qué pretendes conseguir en tu hija? ¿Una disposición positiva, José Antonio? Para eso tienes que generar una emoción positiva. Si tú quieres que tu hija cambie una actitud porque tiene una emoción negativa, una disposición negativa, tú has de crearle a tu hija una emoción positiva, una disposición positiva. En este caso, lo que has de hacer es transmitirle emociones. Entonces, el fondo del mensaje debe ser un mensaje que le transmita emociones positivas, que son las que tú quieres lograr en tu hija, ¿vale? Y otra cosa, hemos hablado de palabras tiernas, dulces, afectuosas, cariñosas, la verdad, cosas buenas, no utilizar las cosas negativas, no recriminar, ¿vale? Pero además de eso hemos hablado también de crear la emoción, de utilizar las palabras para que la otra persona perciba la emoción, porque en el fondo, el trasfondo de la comunicación es generar una emoción en el otro. El sentido de la comunicación no es decir algo. El sentido de la comunicación es lograr que el otro sienta lo que tú quieres que sienta. No es que dices, es que quieres que sienta. Y conseguir que lo sienta. Si yo siento que me estás quitando algo, yo debo conseguir que tú sientas que me lo estás quitando. Si tú sigues pensando que lo que coges es tuyo, entonces no sientes que me lo estás quitando, yo no he logrado nada. Por mucho que te grite y te diga que me estás robando, tú vas a seguir pensando que lo que coges es tuyo. Yo tengo que crear en ti una emoción de que tú entiendes que lo que estás cogiendo no es tuyo, es mío. Tengo que conseguir que entiendas, que tengas la emoción de que eso no lo puedes coger, no tienes ese derecho de cogerlo. Tienes que pedirlo, o tienes que negociarlo, o tienes que comprarlo. Pero no puedes cogerlo, ¿de acuerdo? No puedes disponer porque no es tuyo. Porque eso pertenece a otra gente, a otra compañía, a otra persona. Y tú tienes que tener esa emoción clara de que esto no me pertenece a mí, le pertenece a otros, ¿vale? Entonces tienes que lograr esa emoción, ¿vale? Yo no supe crear esa emoción, yo lo que perdí los papeles y lo hice mal. Bueno, también es cierto que estoy hablando de esto porque me pasó el viernes y hacía mucho tiempo que no me pasaba, pero lo cierto es que me pasa de vez en cuando. Hay veces que las personas te sacan de quicio, estás hablando con alguien y no te escucha, no te quiere escuchar y no te quiere entender. Entonces te lleva a un punto en que te desquicia, te saca de quicio.
porque no escucha, porque no quiere entender, porque además no está dispuesto a aceptar lo que le dices, aunque tú tengas razón, porque él tiene su razón y no va a ceder. Hay que tener un cuidado enorme, porque esas emociones te las provoca a ti, te provoca emociones negativas, te provoca rabia, te provoca estrés, te provoca ansiedad. Bueno, pues a eso estoy muy acostumbrado. A eso estoy muy acostumbrado, porque la gente que no conozco en el trabajo continuamente me genera esas emociones. Y yo las trabajo bien, las retengo, las entiendo, las percibo, las respiro y le trato bien a la otra persona hasta que logro de alguna manera que consiga yo que entienda lo que no quiere entender. Pero cuando tienes confianza, ya no es lo mismo. Porque esas personas con las que yo hago este esfuerzo son personas que yo no trato con ellas, que no son mis amigos, son cosas del trabajo, que están encabezonados en salirse con la suya y yo tengo que lograr que comprendan cosas. Y provoco emociones positivas en ellos, intento generar un arrastre, buscar dónde está su interés, dónde está la emoción que ellos tienen para que me escuchen y me entiendan. Pero con la gente de cerca, por ejemplo, con mi madre, también igual. Con mi madre llevaba muchísimo tiempo sin discutir y hace unos días me enfadó muchísimo que yo le estaba explicando algo que ella me preguntó y yo le intento explicar sobre algo que no entiende y en vez de escucharme me dice a mí cómo va a ser eso que ella no entiende y encima me dice tonterías. Porque lo que dice son tonterías, eso no tiene justificación de ninguna clase. No, porque si compro esto me van a pagar lo que quieran, porque si no sé qué, porque si no sé cuánto. Digo, mira, mamá, hay un mercado de valores, las cosas tienen un precio. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo me enfadé con mi madre, me enfadé mucho y le dije, mira, mamá, haz lo que quieras. Porque es mi madre, porque es la persona que yo quiero. Y como no me quiere escuchar y me dice tonterías, pues yo entonces, la emoción que siento me arrastra y pierdo la paciencia. No es que a mi madre no la traté mal, ni le dije tacos ni nada, pero le dije, mira, mamá, haz lo que te dé la gana. Corté por el camino de en medio, haz lo que quieras y ya está. Esa es la sensación. La sensación es que tú inicias, como si dijéramos, una conversación que crees querer llevarla por un sitio, pero claro, conforme vas perdiendo un poco el norte, es que al final de la conversación lo piensas en frío y dices, joder, si es que la he liado, le he dicho además lo contrario, pero claro, ya es luego, a posteriori, cuando ya lo coges en frío, como se dijera. ¿Qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque lo importante no son las respuestas, lo importante son las preguntas. Lo importante son las preguntas. Y no hacemos las preguntas adecuadas. Porque yo en vez de preguntarle a mi madre, mamá, ¿esto para qué lo quieres? Mamá, ¿qué vas a hacer con esto? Mamá, si no es esta solución, ¿cuál otra es? Mamá, si no crees esto, ¿por qué dices que no lo crees? Mamá, ¿por qué supones que te van a pagar mal? Mamá, ¿por qué crees que esto no te lo van a dar? Mamá, ¿por qué me dices, en vez de preguntar, entonces queremos que entienda sin preguntar? Y para que una persona entienda, tú no le puedes decir lo que tiene que entender. Lo tiene que entender ella. Esa persona lo tiene que entender por sí misma. Y para poder entenderlo por sí misma, lo único que puedes hacer es hacerle las preguntas adecuadas. Si tú quieres que tu hija entienda por sí misma algo que está haciendo mal, tienes que lograr hacer las preguntas correctas con ternura, con cariño y siempre positivamente, generando en ella una emoción positiva, para que tus preguntas le hagan darse cuenta de qué es lo que ella tiene que descubrir, que ella necesite saber, porque tus preguntas le creen la necesidad de saber. Y ante esa necesidad de saber con tus preguntas, ella indaga y averigua y encuentra sus propias respuestas y entonces entiende lo que tú le querías decir, pero lo entiende por sí misma. Esto es como una de las cosas que me enseñaron cuando trabajaba en la primera multinacional que trabajé, que creo que tenía 17 o 18 años, es que era una multinacional con mucha teoría y tal. Yo he estado en empresas de estas que se cogían de la mano y cantaban cancioncitas por las mañanas al empezar a trabajar. He vivido afortunadamente de todo, afortunadamente. Y una de las cosas que me enseñaban era que yo tenía que lograr que mi cliente se creyera que él había encontrado la solución, no que se la había dado yo. O sea, que yo siempre tenía que conseguir que el cliente pensara que yo solo estaba allí por casualidad.
pero que se había dado cuenta él. Entonces, esto me lo enseñaron muy joven y afortunadamente esa empresa, tengo muchas cosas que agradecerle, aparte de las cancioncitas. pero recuerdo esto, y no lo olvidaré nunca, que es muy importante que la gente tenga la sensación de que lo ha descubierto por sí misma. Que realmente tú estabas allí casualmente, le has hecho un par de preguntas y se ha dado cuenta que necesita algo. Que algo es muy importante para él o para ella y que tú casualmente estás allí y bueno, oye, qué suerte que estás aquí, pues mira, me vienes bien justo ahora que me doy cuenta que me hace falta esto y estás tú aquí. Esto es un poco la sensación, ¿no? Lo que realmente tenemos que lograr. Bueno, ¿por qué creéis que una multinacional aplica esta psicología para intentar lograr sus objetivos comerciales? Pues porque esto es lo que nos funciona a los seres humanos. Esto es psicológicamente lo que nos hace funcionar. Perdonadme que voy a coger un traguito de agua. Me explico, ¿verdad? ¿Estáis entendiendo? Sí. Perdón. Entonces, si esto funciona con los seres humanos, para los negocios también funciona, para nuestras relaciones personales funciona, sencillamente funciona. Y es porque el ser humano tiene que tener la sensación de que llega a las conclusiones por sí mismo, no que nadie le conduce a ello, porque eso es como quitarle su libertad, como hacerle sentir que tú le conduces a algo y no es libre para elegirlo por sí mismo o por sí misma. Entonces, si hablamos con ternura, con cariño, con palabras dulces, amorosas, provocamos una emoción, somos positivos, no impulsamos a que piensen algo, sino preguntamos adecuadamente, con las preguntas correctas, para lograr que se dé cuenta, lograremos el objetivo. Entonces, cuando hay que tener una conversación muy importante con alguien a quien quieres mucho, para que solucione un problema importante que no está solucionando, pues es importante que hagamos ese esfuerzo y pensemos cómo le vamos a preguntar las cosas, qué preguntas tenemos que hacerle para que llegue a las respuestas que nosotros queremos que encuentre. ¿Me he explicado, José Antonio? Sí. Que a veces es, primero, ser positivo, efectivamente, y realmente, en vez de darle la respuesta secamente, efectivamente, es hacerle la pregunta para que él se la conteste. Y así él es el que encuentra la respuesta. Es no imponer, sino preguntarle, ¿tú crees que haciendo esto de esta manera el resultado que estás obteniendo es el mejor para ti y para los demás? Sí, bien. ¿Se te ocurre alguna otra forma en que se podrían obtener otros resultados? No. ¿Y si lo hicieras de esta manera, qué pasaría? Pues no pasaría lo mismo. ¿Y si lo hicieras de esta otra, qué pasaría? Pues tampoco pasaría lo mismo. Bueno, ¿y qué otras cosas se te ocurre a ti que puedes hacer para que no salga pasando lo mismo? Indagar, ¿no? Hoy día hay bueno, ya se ha pasado un poquito la moda, ¿no? Pero hace como 7, 8, 10 años se puso muy de moda esto del coaching, ¿no? Y hay coaches por todas partes que te quieren enseñar y tal. Supuestamente un coach, el trabajo que hace es precisamente ese. Es el trabajo de acompañar a una persona haciéndole preguntas. Y yo cuando estudié coaching, que era cuando se puso de moda y entonces tenía que tenerlo para mi trabajo y tenía que conocerlo. Y bueno, aparte yo ya conocía el coaching de mucho antes, pero era otro tipo, era el coaching vital que yo había estudiado en programación neurolingüística hace 15 o 20 años con Salvador Carrión, que era un poco como preguntarte a ti mismo, que eso siempre os lo digo, que os preguntéis acerca de vuestra vida, dónde queréis estar dentro de 5 años, dónde queréis estar dentro de 10 años, qué queréis lograr con vuestra vida, cómo queréis ver a vuestras familias, cómo queréis estar vosotros. Enfocaros un poco hacia adelante. Ese coaching vital yo ya lo había aprendido, lo había estudiado, ese tipo de coaching con programación neurolingüística muchos años atrás, pero luego se puso muy de moda el coaching empresarial y el coaching pues digamos personal en otros sentidos, menos espiritual, más un poco coaching emocional para gestionar la vida, la profesionalidad, el coaching de liderazgo. Total que me apunté en la universidad y me hice 2 másters de coaching seguidos, ¿no? En 3 años. Y te insisten mucho, la sistemática es esa porque funciona. O sea, en realidad el método del coaching es un método que se impuso por la eficiencia. Igual que siempre hablamos de cantar mantra y de ejercitar la práctica de la meditación porque funciona, porque hace miles de años que es el único método funcional operativo para que nuestra mente, nuestro sistema operativo se pare. Es el único sistema que funciona.
Entonces, cuando algo durante miles de años se sabe que es lo único que funciona, pues usémoslo. Y los maestros funcionan igual. A mí, excepto puntuales ocasiones como la de aquel día que respondió él a una pregunta, cuando yo hablaba con mi maestro, digo hablaba porque ahora mismo no estoy con él, pero bueno, espero verle en un par de meses, cuando se regularice un poco todo. Pero cuando yo hablo con mi maestro y le pregunto cosas, él siempre me contesta preguntándome a mí. Es curioso. Yo le pregunto, por ejemplo, una vez se me ocurrió que había encontrado una casa entre Pamplona y Navarra, en un pueblecito que se llama Los Arcos, y me parecía estupenda, una inversión, no sé qué, y que podía hacer cosas y no sé cuánto. Y entonces yo le dije, maestro, creo que he encontrado un lugar magnífico para desarrollarme espiritualmente. Y entonces él, en vez de decirme bien o mal, me empezó a hacer preguntas. Y me dijo, ¿y quién va a venir aquí? ¿Y para qué quieres este espacio? ¿Y cuántos metros necesitas para vivir? ¿Y tienes dinero para pagarlo todo? ¿Y vas a tener que pedir créditos? O sea, me hizo una serie de preguntas y no me dijo nada. Entonces se quedó tan ancho y después, al cabo de 2 o 3 días de ir respondiendo a mis propias preguntas, dije, pero menudo tipo de capullo soy yo pensando en esto cuando hay miles de cosas más importantes en las que pensar, ¿no? Entonces, él siempre me ha tratado un poco así, ¿no? Cuando yo le he preguntado algo que era realmente importante para mí, para sentirme yo apoyado o encontrar respuestas a cosas que yo necesitaba, él solo me hacía preguntas. Entonces, Eso es el trabajo del coach. El es, coach hace es, claro, esta cosa, que te y él aclara es, las cosas que tú no puedes. claro, y él es un maestro espiritual de la cultura védica y a él lo han educado en una cultura ancestral de hace miles de años y me trata como si fuera mi coach. O sea, es mi maestro espiritual y me trata como si fuera mi coach. ¿Por qué? Porque en el fondo los maestros hacen eso. O sea, ¿y por qué hacen eso? Porque es lo que funciona desde hace miles de años. O sea, que el coaching no es algo, una metodología nueva que se ha inventado hace 25 años. No. El coaching es lo que ha funcionado toda la vida, que alguien lo ha puesto y se ha puesto a escribirlo. Ha reinventado lo que ya estaba inventado. Que en el fondo es lo que siempre hacemos los seres humanos. Hacer un poquito mejor lo que ya estaba hecho antes. ¿No? Eso es la innovación, no es más que mejorar algo que ya funcionaba. ¿Vale? Entonces, cuando nos comuniquemos con los demás, tenemos que ser innovadores. Mejorar nuestro sistema de comunicación aplicando este tipo de tecnología de coaching y este tipo de conocimiento védico de en la ternura, en la comunicación, el afecto, transmitir emociones positivas, decir la verdad, decir las cosas de una manera creativa para que la otra persona se sienta bien, generar ese tipo de emociones y hacer las preguntas adecuadas. Y claro, ahí ya si queréis, yo, aunque he hecho mis másters y mis estudios y todo esto, en internet hay montones de vídeos en YouTube y en charlas TED y en muchas cosas acerca de métodos breves y acelerados de coaching con una serie de preguntas. De hecho, yo tengo algunos métodos que si realmente os interesa, pues hay una serie de procedimientos que hay que seguir, pero bueno, yo creo que es mejor verlo en un vídeo por una persona profesional que es buen maestro en este tipo de cosas y lo transmite y digamos que podéis encontrar mejor apoyo que yo. Y ahora ya me callo y os pregunto si habéis entendido algo de todo lo que os he contado. Sí, a ver, Totalmente. Perdona, sigue usted, por favor. yo por lo menos me has abierto, como si dijéramos, una serie de horizontes y una de respuestas alternativas que son bastante interesantes y que muchas veces en el ímpetu de querer hacer las cosas deprisa, corriendo, y más si conoces a la gente, te las saltas completamente. O sea que muchas veces es preferible hacerlo efectivamente despacito, con buenas palabras, y la que dices tú, realmente en vez de imponer la respuesta, es hacerle las preguntas suficientes para que se conteste ella misma. Perfecto. Yo creo que todos podemos aprender a hacer esto con facilidad, con mucha más facilidad de la que nos pensamos. Y os recomiendo que lo practiquéis, ¿vale? Y si queréis, yo busco algún vídeo de métodos acelerados de preguntas coaching o algo así. Ya busco algo que, como yo sí que he estudiado durante años esto,
si veo algún vídeo que me parezca bueno, os puedo pasar alguno para que practiquéis este tipo de metodología de cómo se hacen las preguntas. Pero yo, de hecho, en su momento, profesionalmente, di alguna charla y algunos cursos sobre cómo había que hacer las preguntas y todo eso, pero insisto que hay gente mucho mejor que yo. Mi trabajo es llegar hasta aquí, encontrar lo que queréis resolver, facilitaros los recursos, y ahora voy a buscar a alguien que es mucho mejor que yo y os voy a mandar algún vídeo para que podáis practicar el cómo hacer las preguntas. Pero practicar esto os va a ayudar muchísimo con la gente que queréis. Os va a ayudar mucho. ¿Vale? De acuerdo. Con la charla de hoy, Julio, ¿sabes? Lo que has enseñado es una cosa estupendo. Porque yo he aprendido cuando yo aprendía en mi curso de maestro de negocio, cuando hacía, ¿cómo se llama? MBA, Masters of Business Administration. Hay una cosa se llama BCG Index, Boston Consultancy Group. Ellos te dan una cosa se llama SWOT Analysis. Seguro que tú sabes. Strength, Weakness, Analysis. Lo que Gurudev te ha dicho. Y justo ahora me ha dado una sensación que todo el conocimiento está de Bhagavad Gita. El SWOT Analysis de BCG Group es de Bhagavad Gita. Sí. Pues mira, eso es muy interesante. Puedes buscar dónde está en el Bhagavad Gita y nos lo dices para que José Antonio también lo pueda leer, ¿vale? Porque hay pasajes del Bhagavad Gita que responden a todas las preguntas que nos hacemos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cuerpo, sobre el espíritu, sobre el karma, sobre el destino. Hay respuestas para todo, pero a veces nos olvidamos de ello porque no buscamos con la intensidad o con el interés. Entonces, cuando surge un problema hay que buscar en el Gita. Yo recuerdo que hubo una época muy mala, ahora mismo las cosas no van bien, pero me siento con más fe. Pero hubo una época que en mi vida iban las cosas muy mal y no tenía la fe que tengo ahora en que todo saldría bien, porque en el fondo el Señor nos protege a todos y no nos va a abandonar. Entonces, en ese momento de falta de fe, yo cogía el Gita cuando estaba dándole vueltas a la cabeza sin encontrar respuestas, sin encontrar salidas, y lo abría, sencillamente lo abría, y me ponía a leer por donde lo abría. Y aunque no lo creáis, siempre que lo hacía, lo que leía me servía. Entonces, ¿cómo puede ser que abras por donde abras, te pase lo que te pase, siempre resulte útil? Porque el conocimiento que hay en ese libro es tan relacionado con la verdad de la vida y de lo como tú espiritualmente afrontas la vida, que lo abras por donde lo abras cuando tienes un problema, te pones a leer y tiene sentido para lo que te está pasando, tiene sentido para lo que estás buscando y probablemente te da una respuesta para encontrar una salida. Entonces, esto es por ese conocimiento tan increíblemente comprimido, porque está todo comprimido ahí y mires por donde mires. Bueno, hay algún capítulo, el capítulo de las opulencias de Dios, pues justamente ese capítulo, el propio Gita no te da respuestas, pero luego las interpretaciones que hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, las interpretaciones que hace acerca de esos capítulos te las seguías leyendo, y aunque el propio capítulo, había veces que el capítulo había el verso y justo el verso te daba una respuesta, pero otras veces me ponía a leer el comentario y en el comentario estaba realmente, por la apreciación del maestro espiritual acerca de lo que quería decir el libro, encontraba un consejo, encontraba una opinión, encontraba una oportunidad, una salida con la que alimentarme para poder afrontar el problema que me estaba aturdiendo, ¿no? Entonces, esto es porque el contenido del libro lo permite. Y lo que dice Amit, si te pones a buscar cómo está eso en el Gita, lo encontrarás. Yo realmente no sé qué es lo que tú quieres buscar, porque como no sé lo que quieres buscar, no lo puedo buscar yo, pero si tú lo buscas, lo encontrarás. Seguro. Y José Antonio, ¿entiendes con la explicación que te he dado respondida? Sí. Sí, a ver, efectivamente es lo que te digo. Es que muchas veces pues te desesperas porque no ves más salida, porque realmente necesitas, pues eso, como si dijéramos, buscarla fuera, y entonces es cuando te das cuenta de que no estás actuando de forma correcta.
Porque muchas veces pensamos que tenemos, como si dijéramos, la certeza de las cosas y la queremos imponer, cuando realmente si pensamos que a nosotros no nos gusta que nos impongan las cosas, tendría que ser exactamente igual, tampoco imponérselas a los demás. Y no solo eso, algo que es categóricamente claro para ti, por cómo tú has vivido tu vida, por cómo tú tienes una experiencia, por cómo tú has pasado por las cosas que has pasado, para otra persona que no tiene tu experiencia, puede parecer absolutamente absurdo y nunca llegaría a esa conclusión bajo ningún concepto, porque no ha vivido la vida que tú has vivido y no ha pasado por las experiencias que tú has pasado. Y curiosamente, si esa persona se pone a indagar acerca de la cuestión, es probable que las alternativas que proponga, aunque tú nunca las hubieras pensado, aunque tú nunca las hubieras usado, podrían servir tanto como las tuyas. Y es más, por ejemplo, para un heterosexual, ser homosexual es absolutamente imposible y absolutamente inviable. Pero para un homosexual, ser heterosexual es absolutamente imposible y absolutamente inviable. Estamos hablando de lo más íntimo del ser humano, que es su comportamiento sexual. ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Cuál de los dos está en lo correcto? ¿Quién de los dos es el que lo está haciendo bien? ¿Cuál? Decidme cuál. ¿Vale? Y tú nunca le podrías convencer a él, ni él nunca te podría convencer a ti. Entonces, plantéate que tu hija quisiera ser homosexual y tú eres heterosexual y estás casado y tienes tus hijos. ¿Cómo la vas a convencer tú a ella o ella a ti? Es imposible. Pues algo tan íntimo como la sexualidad lo llevas a cualquier otra discusión acerca de la vida y cada uno lo ve a su manera, porque cada uno tiene su intimísima manera de comprender la realidad, la suya, que no le sirve a nadie más. Entonces, intentar que tu hijo o que tu hija entienda lo que tú le quieres transmitir, hay veces que no es posible, porque no lo va a aceptar, porque ella no lo puede ver, es algo tan íntimo como esto. Y ahora vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué un heterosexual no podrá ser nunca homosexual, o un homosexual no puede ser homosexual, o uno del Madrid no puede ser nunca del Barcelona, o del Barcelona no puede ser nunca del Madrid, o uno de Podemos nunca podrá ser de Vox, o el de Vox nunca puede ser de Podemos? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que el ser humano genera esta polaridad? ¿Por qué creéis que pasa eso? Y eso lo explica el Gita. Porque tiene distinto miradas, tiene distinto manera de ver la vida, tiene distinto perspectivo. Por el ego falso. Por el ego falso. Porque el ego te hace creer que si renuncias a tu creencia, te están matando. El ego te hace creer que tú eres tu creencia. Por lo tanto, si tú te crees que tú eres tu creencia, tú no crees que eres tu alma, sino lo que tú eres físicamente. La persona material, el traje, no el alma que viste ese traje. Cuando te identificas con el traje, cuando te identificas con el ego falso, si te quitan tus creencias, te están asesinando. Si te roban tus creencias, te roban tu vida. Porque lo que tú eres desaparece. Porque tu ego falso solo se basa en tus creencias. Si te roban tus creencias, te roban tu ego. Si te roban tu ego, te están matando. Si te están matando, tú eres capaz de matar a otro por ser de Podemos, porque tú eres de Vox. Y tú eres capaz de matar a otro por ser gay, porque tú eres hetero y eres skinhead. Y tú eres capaz de matar a otro porque es del Barça y tú eres del Madrid. Y la gente se mata por estas estupideces, por su ego falso. Porque creen que si renuncian a sus creencias, que son las creencias que componen y fabrican su ego, ese traje, creen que ya no existen, creen que mueren. Renunciar a su creencia es morir. En vez de creer en su alma, más allá de su cuerpo, en vez de creer en su trasfondo espiritual, dejan que toda la apariencia tenga el valor de su existencia. Y por eso se mata a la gente, por eso no acepta otra idea. Por el ego falso. ¿Lo he explicado bien? ¿Lo estáis entendiendo? Sí.
¿vale? Por eso tu hija se va a enfrentar a ti si tú le intentas imponer una creencia que no es la suya. Solo puedes hacerle preguntas para que se dé cuenta de que si realmente está equivocada, se dé cuenta ella sola de que está equivocada. Tiene que darse cuenta por sí misma de que esa creencia no le lleva a ningún sitio bueno. Y tiene que renunciar a su ego y darse cuenta que su espíritu, su alma, puede comprender que hay otras soluciones, otros caminos, otras respuestas, otras alternativas. Pero solo lo va a comprender si le hacen las preguntas adecuadas para que ella encuentre sus propias respuestas. ¿Me explico bien? Sí. Bueno, pues esto lo explica muy bien el Gita, el ego, ¿vale? Y que hay que renunciar al ego falso. Este es uno de los principales problemas, porque por ese ego es por lo que yo me enfado cuando mi madre no me escucha, o por ese ego es por el que yo me enfado cuando me intentan quitar mi negocio, o por ese, porque en el fondo el cómo yo actúo, eso no es el ego. Yo actúo mal por la confianza y porque no estoy comportándome con las formas y las maneras adecuadas. ¿Pero por qué me comporto así? Porque mi ego me atrapa, porque mi ego falso me confunde, me hace enfadar, me desquicia y me hace actuar de un modo inadecuado. Entonces, solo cuando controlo mi ego, puedo controlar mi actitud, puedo controlar mi comportamiento. Solo cuando renuncio a mis creencias, que sé que son mi ego, puedo gestionar las preguntas adecuadas para conseguir en la otra persona las emociones adecuadas y la capacidad adecuada para comprenderme. ¿Me he explicado? Totalmente. Curioso, pero cierto, ¿eh? Claro, es que son tus creencias, es lo que tú eres. Tú te has construido con tus creencias, con tus opiniones, con lo que los demás te dicen que eres, con lo que los demás opinan de ti, con lo que tú opinas de ti, con lo que tú crees que tú puedes afrontar el mundo y con lo que tú crees que tú puedes afrontar la vida. ¿De acuerdo? Entonces, como tú te has construido con todo eso, si te lo quitan, te quedas sin nada, mueres. Solo cuando reconoces tu alma, cuando reconoces un ser espiritual que está más allá de la forma, de lo físico, que está más allá de lo que tú crees ser, porque es la esencia de tu ser, no la apariencia del mismo, porque es la esencia de quien tú eres, no tu aspecto físico, no tu vida material, no tu comportamiento social, no tu reconocimiento ni tus relaciones, sino lo que tú crees espiritualmente de verdad. La creencia espiritual es la que supera a ese ego. Cuando reconoces espiritualmente que tú eres más que tu ego. Claro. Yo te he entendido perfectamente. Como Tenemos, nosotros, tenemos que estar por encima de nuestras creencias. Si dejamos que nuestras creencias nos gobiernen, estamos dejando que el ego nos controle. Si el ego nos controla, nuestra esencia espiritual no se manifiesta. Cuando el ego nos doblega es cuando estamos atados a la existencia material en la que no hay una presencia espiritual, no hay una presencia en el aquí y en el ahora. ¿Por qué Eckhart Tolle está tan presente, tan atento y no tiene conflictos con su ego? Porque Eckhart no ve su ego. Él no ve su ego, él está en el aquí y en el ahora. Por eso nos escribió ese maravilloso libro de El poder de la hora. Porque él sabía que la importancia para el ser humano era estar presente para tener una percepción espiritual y no dejarse atrapar por su ego, por sus creencias. Ese es el ego. ¿Vale? ¿Me he explicado bien? vale, Julio. Sí, Muy sí. bien. Es como yo te explico, dime que he entendido bien o no. Has explicado cómo, por ejemplo, yo, como nacido en una particular, en un lugar particular, yo soy de esta ciudad o yo soy de esta raza, pero no es cierto, es mi ego. Yo soy un alma. Yo me puede ser hoy, puede ser eh, mañana otro día americano y otro día indiano o lo que sea. Pero es mi ego. El alma no tiene nada. Es Eso las es. gafas que no, es las gafas que nosotros llevamos. Eso es. Gracias. Bueno, pues Uy, son... nos has puesto un montón de deberes. Bueno, veis cómo así es mejor porque podemos tocar Interactivo.
en el que vosotros estáis interesados y además de que lo hacemos así, yo puedo responder a vuestras dudas y lo hacemos más constructivo. Si me dais permiso, voy a colgar esta charla para que la vean en el grupo. Perfecto. Y a ver si los demás alumnos también, porque parece que hay gente que le da vergüenza que se le grabe, pero también se puede entrar sin la imagen, solo con la voz y participar. Entonces lo voy a colgar para que lo escuchen y vean cómo pueden hacer preguntas como vosotros y mantener una conversación como si fuera una clase. Y quien quiera entrar solo con el audio y no con la imagen, por lo menos puede participar en la clase. Si me dais permiso, lo voy a colgar, ¿vale? No os importa. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por tu clase. No os importa que lo ponga para los demás. Puedes colgarlo perfectamente. Puedes colgarlo. Es que muchas gracias. Que me dais permiso. Para que nadie... Vale. Sí, tiene permiso, Julio. Muchas gracias. Tienes permiso, sí. Vale. Y si alguien quiere entrar solo con el audio y sin la imagen, pues también le invitamos. Muy bueno, pues el lunes volvemos a conectarnos y hacemos así la charla, ¿vale? Perfecto. Bueno, Hare Krishna. Muchas gracias, suerte. Haribol. Haribol, Prabhu. Chao.